Diciendo que vamos a resolver el problema con el que os enfrentasteis el viernes, los tres grupos. La pregunta es el mismo problema con tres preguntas un poco diferentes en cada grupo, un poco diferentes. Entonces vamos a resolverlo, vamos a tener que resolver el movimiento. Entonces me va a servir eso para cualquiera de los tres grupos y con la solución pues podremos resolver o contestar a las preguntas en particular con las que nos enfrentábamos. Entonces se trataba ya, del problema en el capítulo 2 del Taylor, que hablan del efecto del aire en el movimiento en la trayectoria de los cuerpos que se mueven dentro de él. Tenemos una pelota de béisbol, ¿no?, bajo la acción de la gravedad. En ese caso, el término cuadrático es el preponderante frente al término lineal, o sea que la fuerza resistiva que ofrece el aire es proporcional a v al cuadrado. La constante de proporcionalidad es una esfera, va a ser proporcional al área en general de la sección transversal, D es el diámetro de al cuadrado, gamma, para este problema pues venía dado por 0,25 newtons segundo al cuadrado dividido por metro a la cuarta. La masa, todos estos son datos del libro, aunque a mí cambié, sí, perdón, sí, en el libro pone un diámetro de 7 centímetros, si no me equivoco, y 7 centímetros... No sé, yo nunca he visto una pelota de béisbol, nada más que en las películas. A mí me parece poco, ¿no? 7 centímetros de diámetro. Sí, todos los años que he visto eso, yo diría 7 centímetros. Pero bueno, será. No voy a ser yo el que le diga a un norteamericano cómo es el diámetro de una. Salvo que vaya a Wikipedia, que no lo he hecho. Lo cual me extraña. Bueno, yo he puesto aquí, he cambiado el diámetro. He puesto 0,15 metros. La gravedad 0,81, la masa también la he cambiado, 0,25, 250 gramos. Muy bien, y en el grupo 1 nos pedían en qué posición se encuentra la pelota después de recorrer 25 metros en el aire. En el grupo 2 nos pedían, si no me equivoco, cuál era la posición en la cual se encontraba la pelota en su punto más alto, en el punto más alto de la trayectoria. Y en el grupo 3, de las 12:30, era cuál era la distancia recorrida desde el punto inicial hasta el punto más alto en la trayectoria, ¿no? Eran esas, pero como veis eran todo pequeñas variaciones sobre lo mismo. Vamos a resolverlo. Este problema no tiene solución algebraica, entonces no nos queda más remedio y además es bonito hacerlo con el ordenador. Primero necesitamos naturalmente ver cuáles son las ecuaciones del movimiento. Para poderlas meter, a decirle al ordenador que las integre, que lo resuelva numéricamente. En este problema. Esto lo vamos a obtener pues, de la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas, esto es Newton, a pesar de que no lo parezca. O sea, que tenemos aquí, lo lanzamos, ya puse yo los ejes, lo lanzamos desde el origen de coordenadas, la gravedad, ¿de con las condiciones iniciales dadas, que no ahí nos las daban. Muy bien, estupendo. En una posición intermedia, genérica en el movimiento. Tenemos que la velocidad es tangente a la trayectoria, velocidad, tenemos la gravedad, el peso, y tenemos la fuerza resistiva, esta F sub R. Los ejes, vamos a proyectarlo sobre estos dos ejes, es decir, que tendremos como fuerza neta mg, fuerza resistiva, igual a la masa por la aceleración. Vamos a intentar utilizar siempre lo más fácil, coordenadas cartesianas, el sistema de referencia es inercial, todas esas cosas. Pero este problema lo podremos cambiar en su momento, si queréis, si os parece divertido y bonito, considerando que lo lanzamos desde un barco, un proyectil, y naturalmente la rotación de la Tierra ahí juega un papel, porque si uno lanza un pepino a 30 kilómetros de distancia en las batallas esas navales grandes, ¿no?,
sobre todo en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, pues vuelan, digamos, y esas son distancias en las cuales la rotación de la Tierra juega un papel tan importante como entre, iba a decir, para el que lo lanza y el que lo recibe, la vida y la muerte, claro. Sobre todo si no le das, porque el otro le da tiempo a... Bueno. Coordenadas cartesianas. Ahí hay una primera cuestión también que surge, lo veo muchas veces, o así relativamente a menudo, como uno intenta o llega a mezclarlas, es decir, quiere hacerlo en coordenadas cartesianas, pero luego introduce ángulos, de tal manera que entonces realmente está metiendo más incógnitas. En dos ecuaciones mete pues 3 o 4 incógnitas, si mete un ángulo genérico, o sea, me estoy refiriendo al ángulo que forma, por ejemplo, la velocidad con respecto a la horizontal. Eso va cambiando, por supuesto, ¿no? Entonces eso sería una función y es una función del tiempo. De tal manera que entonces, si introducimos y utilizamos como coordenada θ, ahí uno está utilizando ya coordenadas polares. O sea, que uno tiene que decidirse con qué va a jugar, con unas, con otras. Yo digo, hombre, primero vamos a probar con lo más sencillo, sobre todo porque van a ser más liarse es fácil. Coordenadas cartesianas en X. Entonces tendremos a la izquierda componente X en el peso 0, tiene componente horizontal, en la fuerza resistiva. Teníamos fuerza resistiva, ¿no? Era menos gamma d al cuadrado, vamos a utilizar minúsculas, por v cuadrado, por el vector unitario v. Es decir, que la dirección viene dada por la velocidad, sentido contrario a la velocidad, vector unitario, ¿no? O sea, que tenemos ahí eso. Bueno, pues es tan sencillo, tan difícil como proyectar este vector. Ya he proyectado el primero, el segundo, como proyectar esto sobre el eje X. Pues tendremos menos gamma, d cuadrado, v al cuadrado. Tengo que proyectar el vector unitario v, ¿no?, sobre el eje X. ¿Cuál será la componente X de esto? Pues es la pregunta, simplemente. Uno dice, pues, hombre, si este vector unitario es la velocidad dividido por su módulo, ¿de acuerdo? Aquí tengo el vector, será coger simplemente la coordenada X de ese vector, del vector velocidad. Es decir, Vx dividido por v. Este es el módulo, ¿no? Es decir, bueno, como veis aquí, pues es menos gamma d cuadrado v, vx. Siendo v, claro, naturalmente, en coordenadas cartesianas, pues tendríamos la raíz cuadrada de vx al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Pues sabes, ahora el momento, porque esto realmente es la única dificultad en lo que representa la física del problema. Luego es meterlo en el cacharro y ahí pues, simplemente tener un poco de cuidado de cómo se escriben las cosas, que ahí os estaba ayudando. Bueno, esto es en la parte izquierda de la igualdad. En la parte derecha tendremos la masa, ¿no?, por la componente X del vector aceleración a sub X. O sea que tenemos aquí la componente X. Voy a ponerlo en otra pantalla para la componente Y. Tendremos únicamente que considerar una cosa similar a esta, componente Y de la velocidad, componente Y de la aceleración, y no olvidarnos del peso, de la gravedad, que tal y como he puesto yo los ejes será menos mg. Resumiendo, las ecuaciones serán menos gamma d cuadrado, vamos a ponerlo ya, vx al cuadrado más vi al cuadrado elevado a un medio raíz cuadrada, ¿qué pasa?, igual a m por ax. Tendremos para el eje y menos mg menos gamma d cuadrado vx al cuadrado vi al cuadrado. Perdón, y aquí me faltaba el
perdonad, faltaba aquí arriba el Vx por Vi, sin miedo, no, ayudadme, eso al escribir siempre se le puede uno olvidar. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones teniendo en cuenta que Vx pues va a ser x punto a x dos puntos, la derivada es Vi igual a I punto y ahí y 2 puntos. Más las condiciones iniciales, o sea que esto es lo fundamental. Más las condiciones iniciales. Podemos dividir por la masa si queréis todo. Aquí. ¿De acuerdo? Y es lo que voy a escribir yo. ¿Alguna duda sobre esto? Aquí la parte física ya está líquida. Ahora vamos a por el ordenador. Si os dais cuenta, eso sí que es importante, es un sistema de ecuaciones que, por desgracia, en este caso están acopladas. Están acopladas y son no lineales. Fijaos que tenemos este término que está multiplicando a Vx, o sea que ahí tenemos algo que es no lineal. No es lineal en x punto ni en y punto, y encima están acopladas entre ellas. Si hoy no lo voy, pero como lo acabo de mencionar, como se repite muchas veces, podéis pensar cómo se podría plantear, ¿no? Por ejemplo, resolver el problema en coordenadas polares, en el ángulo ese tita que he puesto yo, cómo sería tita en función del tiempo, o sea, que todo estuviese en función de otro tipo de coordenadas, pero quizás más adelante es como saldrá mejor cuando veamos más acerca de las coordenadas polares que en este momento. O sea, que no os olvidéis de eso, se puede plantear también en otros sistemas de coordenadas. Vale, vamos a por ello. Tenemos en el ordenador, vamos a ponerlo en 200, ya lo tengo el 200%, y vamos a... Bueno, lo primero. Bueno, vamos a quitar esto ya directamente, sin texto. Vamos a escribir las ecuaciones. Necesitamos resolverlas. Y os dije, la forma más cómoda de extraer la solución va a ser con esta función. Vamos a ponerlo al 300%. O sea que esto nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de forma numérica. Vamos a poner, necesita tres cosas. Tres cosas son las ecuaciones a resolver, la segunda, cuáles son las funciones incógnitas, y tercera, el intervalo de integración. O intervalos, porque este es un problema en el tiempo, pero si fuese un problema en el espacio, entonces naturalmente hay que decirle en qué zona del espacio estás integrando. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, si fuese en el plano XY, habría que decirle de X desde dónde hasta dónde y desde dónde hasta dónde. Bueno, vamos a por ello, por la lista de las ecuaciones. Y las tenemos aquí. Vamos a poner, por ejemplo, primero, vamos a poner ya los datos, si queréis. Gamma, podemos ponerlo, era 0.25, ¿no? Todo en el sistema internacional. Separado todo por puntos y comas, dentro de la misma celda no habrá ningún problema. ¿Qué más necesitamos? Del diámetro, era, ¿cuánto dije? 15, ¿no? Vale, sí, lo tengo. 0.15, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Gamma D, necesitamos la masa, y la masa era 0.25, ¿no? G, damos la gravedad, 9.81, ¿ves? Y creo que tenemos, bueno, las condiciones iniciales, V0, que no me acuerdo, 32 y 53 grados. 32 y θ0 igual a 53
O sea que ahí tenemos ya todo esto, y ahora vamos a escribir, podemos utilizar esos parámetros. Teníamos menos gamma, vamos a ponerlo así. Tengo ahí un cociente. Aquí. Menos gamma al cuadrado. Gamma por d al cuadrado dividido por la masa, y todo ello multiplicado por la raíz cuadrada de Vx, o sea, de x', las primas del tiempo al cuadrado. No sería necesario poner, aunque si ponéis, como hay gente que pone aquí, que tiene miedo, no hay ningún problema, lo podéis hacer y no estorba. O sea, pero tampoco es necesario. Este cuadrado se refiere a todo lo que tenéis aquí delante. El cuadrado no va aquí, sino al final. ¿De acuerdo? X. Copio, pego, cambio, cierro, elevo a un medio. O sea que ahí tendríamos la parte de la izquierda igual, por Vx, perdón. Por x' de t, igual, ya tengo el Vx. Ahora tendremos aquí la aceleración, x', de t. Esa sería la primera ecuación. Ahí ya queda un poco, vamos a hacer un poco más pequeño. Copio, que es lo más cómodo. Pego y vamos a por la segunda. Tengo que ponerle un menos g. Tengo que cambiarle ahí. Y tengo que cambiarle ahí. Ya tengo las dos ecuaciones del movimiento. Y ahora las condiciones iniciales, por ejemplo las de la posición, x de 0 igual a 0 y de 0 igual a 0 para las velocidades, las componentes de la velocidad. Es un sistema de ecuaciones diferencial de segundo orden, o sea que está la derivada segunda, necesitamos dos condiciones iniciales. ¿Qué habíamos dicho? Ya vamos a utilizar. V0 por coseno de θ 0. ¿Y qué más tenemos para la componente I? El seno. Esas serían todas nuestras ecuaciones, las dos ecuaciones del movimiento más 4 condiciones iniciales. Y ahora, coma. Pongo así vertical para que lo veáis mejor. Ahora las incógnitas. X e Y, o X de t y de t. Aquí lo único que le estoy diciendo es cómo sacar. Estoy diciendo, dámelo como ya explícitamente en función del tiempo, o le puedo decir, dame la función. Cualquiera de las dos formas sirve. Con algunos lo hacíamos de una manera, con otros de otra. Y ahora solo falta decirle cuál es la variable independiente. Estamos integrando en el tiempo desde un tiempo t inicial 0 y hasta cuándo. Todavía no sabemos. Hombre, uno tiene una idea de cuando lanza las cosas en el aire, ¿no? Pero en principio uno puede probar, por ejemplo, 20, 10. Con esto ya estaría el problema, digamos, lo que es la trayectoria resuelto. Vamos a extraer, fijaos que me lo está dando, eso lo comentaba con, yo creo que bastante gente y en alto. O sea, lo que tenéis que daros cuenta es de lo siguiente, esto es una integración numérica, porque no tiene solución exacta, es así de simple. O sea, no hay funciones, no es una combinación finita de funciones que pueda poner yo a mano. Ese es el problema. Entonces, fijaos para un problema tan sencillo como este. Entonces, ¿cómo sale? ¿Qué es lo que está haciendo el programa? ¿Cuál se hace numéricamente? Pues se divide el intervalo temporal en puntos, ¿no? En saltos temporales, un número finito, o sea, algo que es infinito continuo, pasas al discreto. Entonces, mediante métodos numéricos, es como uno transforma esa ecuación en derivadas en otras cosas parecidas, iba a decir, porque son aproximaciones. Uno va para cada salto temporal obteniendo un valor en X y un valor en Y. Es decir, que lo que está obteniendo son puntos discretos, como balazos. Esos son los valores.
Como uno intenta utilizar esto como funciones, lo que hace la máquina por defecto es hacer una interpolación. Suena una interpolación lineal entre dos puntos, es una recta. Bueno, en este caso, pues si pincháis aquí, os dice cuál es el método y el orden. Es decir, es cúbico y el método que utiliza en la interpolación es Hermite. Pero bueno, eso, digamos, para vosotros, o sea, que uno puede escoger cómo sale la cosa, cómo hacer esa aproximación. Pero olvidaos de eso. Para nosotros, esas funciones son la verdad, por así decirlo, si bien son una aproximación. Hay que darle un nombre. Entonces vamos a ponerlo aquí. Utilizo mucho XS y S. Ya tendríamos. Es que lo vuelvo a dar una sola vez, es una sola celda. Ya tengo XS y S. O sea que si yo pongo aquí X, ¿no veis? Y si pongo, por ejemplo, ¿no? Veis un número. Ahora le estoy diciendo, dame la solución en el tiempo 0,5. Con mucho cuidado de que si yo pongo, por ejemplo, 20 en este caso, da un aviso, claro. Te está diciendo que el valor temporal que estás escogiendo está fuera del intervalo para el cual él ha integrado y aún así te da un valor. Lo único que te dice, estoy extrapolando. Y que esa broma que hago yo siempre cuando paso y veis una cosa parecida, es decir, bueno, pues, extrapolaciones son lo que hacen los economistas continuamente para saber el futuro, ¿no?, acerca de cómo va la economía. Y dice, dentro de un año, ¿no?, el país va a crecer ¿no?, va a crecer tanto, el paro va a ser tanto. Todo eso son modelos, por cierto, de este calibre, o sea, digamos, con ecuaciones, las ecuaciones del modelo, y uno la resuelve y extrapola. Claro, ahí los resultados pues son, digamos, son divertidos a veces, o no tan divertidos, claro. Bueno, esto como comentario acerca de... Ya podemos trabajar, podemos hacer lo más fácil para saber si... O sea, no nos hemos equivocado al escribirlo, pero sería muy posible que las ecuaciones del movimiento no correspondan a nuestro problema. Como aquí ya tenemos una idea de lo que está ocurriendo, si yo dibujo la trayectoria, me daré cuenta de si van bien los tiros o no. Entonces, tenemos la forma paramétrica, ¿no?, de la trayectoria. O tenemos la forma paramétrica de la solución. Pues es tan simple como decirle la coordenada X, la coordenada Y, fijaos una lista de las dos, ¿no? El parámetro es el tiempo y decirle pues T 0. Si queréis ya puedo, para poder jugar el tiempo de integración, le puedo dar, y así, si alguna vez quiero cambiar esto, pues simplemente solo tengo que cambiarlo en un sitio. Integración, y aquí pues ponemos los ejes si queréis, las opciones, fijaos, eso es lo básico, y ahora vienen las opciones en la función de dibujo. Pues le digo, ala, ponme en cada uno de los ejes, la lista son dos ejes, una lista de dos cosas, pues que uno sea X, en metros si queréis. Metros, esto es texto, por eso estoy poniendo comillas, para que lo interprete como texto. Y en Y, pues una cosa parecida. Oh, o sea que 120 metros bajo tierra, iba a decir, si fuese un suelo ya. Claro, 20 segundos es una burrada. O digo, 10 segundos es una burrada lo que he utilizado, es muchísimo, incluso con el aire ahí presente. Bueno, o sea que ahora ya, digamos, uno dice, sí, se parece bastante a lo que uno espera. ¿Qué es lo que uno espera? Si os dais cuenta, uno espera, si no hay aire, que sea una parábola, es decir, que con respecto al punto más alto de la trayectoria hay una simetría izquierda-derecha, ¿no? Pero en este caso, lo que esperábamos es que a la derecha, fijaos, en el movimiento horizontal se va frenando, lo mismo que en el movimiento vertical. En el movimiento horizontal se va frenando, fijaos, que la caída es vertical. Cuando el tiempo tiende a infinito, uno ya ahí lo ve claramente como la velocidad horizontal, la componente horizontal de la velocidad, es cero, tiende a cero.
¿De acuerdo? Eso quiere decir que la simetría tiene que romperse sí o sí. Cae más a plomo, por decirlo así, ¿no?, a la derecha de esa trayectoria que a la izquierda. Vale. Hay una pregunta muy bonita en la lección esa de Walter Lewin, en la 12, al final de la lección. Y es que plantea a sus alumnos, ¿no? Lo tenemos aquí, como veis, si no me equivoco, donde os dejé el enlace. Aquí está, en esta lección. Esa lección al final viene una pregunta muy bonita que es el tiempo que tarda la pelota de béisbol en ir desde este punto hasta el punto más alto es mayor, menor o igual que lo que tarda la pelota de béisbol en ir desde este punto más alto hasta el suelo. No digo hasta ahí abajo, hasta el suelo, en un suelo horizontal. Esa es la pregunta que hace a sus alumnos el profesor Walter Lewin hace 17 años, para que piensen, ¿no? Es una pregunta que está bastante bien, pensadlo también. No os lo voy a contestar yo ahora directamente. Es la física. Esa pregunta, la verdad es que hace daño porque realmente es ir a ver si uno ha entendido la física del problema. Bueno, simplemente os lo planteo. Por ejemplo, en aeronáuticos, que también estoy utilizando esto mismo, en la de mecánica de fluidos, este mismo ejemplo, para jugar con ellos y entrenarse con el ordenador, me parece un problema muy bonito. Pues se dio cuenta un alumno, ¿no?, al final y fue el que me la planteó, me recordó, oye Miguel, esa pregunta que hace, no podemos discutirla. Bueno, con ellos lo discutiré mañana o pasado, pero me pareció muy interesante. Con vosotros también os dejo un tiempo para que lo penséis. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Tengo tanto abierto, pues contestar ahora en qué posición se encuentra la pelota después de recorrer 25 metros en el aire. Es decir, que uno diría, necesito determinar cómo es la distancia recorrida en función del tiempo, ¿no? ¿No? O sea, fijaos, yo necesito saber, según me voy moviendo en la trayectoria, cómo es la distancia que va recorriendo en función del tiempo. Si yo tengo esa función, pues puedo determinarlo de alguna manera, entonces puedo llegar a plantear una ecuación que será esa función igual a 25 y resolverlo para el tiempo. Y si tengo ese tiempo, pues me voy otra vez a la solución x, s y s y liquidado el problema, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Vale, pues entonces vamos a por la distancia recorrida. Y vamos a ponerlo primero a bolígrafo. Nos preguntan... En el aire, no horizontal. No alcance horizontal. No alcance. Siempre me propongo escribir más claro. No hay manera. No alcance horizontal. Pues a ver, si yo tengo una trayectoria curvilínea, cualquier trayectoria, en el plano X, y para hacerlo más fácil, ¿cómo puedo yo saber lo que estoy recorriendo, empezando a contar desde un sitio? Pues tendré que coger la tijera y cortarlo esto en trozos, raca, 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 ¿no? Y ver lo que vale cada trozo, sumar y ya está. ¿Cuánto vale un trozo de estos infinitesimalmente pequeño? Pues si esto es Y y esto es X, uno dirá, voy a agrandarlo aquí a la derecha, ¿no? Fijaos que infinitesimalmente eso es casi una recta. Esto será el diferencial de S, vamos a llamarlo S, la distancia recorrida, es muy típico en física utilizar S o L, es decir que será la raíz cuadrada
la raíz cuadrada, ¿no? Por Pitágoras, diferencial de x al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, raíz cuadrada, y ya lo tenemos. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente uno tiene que sumar esos trozos. Bueno, ahora viene la pregunta, hay problemas, pues esto en matemáticas, que sería, yo tengo realmente la forma de la trayectoria, la forma explícita, por ejemplo, y igual a f de x. Entonces, si tengo esta forma, ¿cómo podría resolver esa? Pues simplemente poniendo, dividiendo todo. Vamos a ponernos. Divido todo por diferencial de x y lo multiplico por diferencial de x. Fijaos que dentro de la raíz cuadrada está al cuadrado, o sea que ahí no estoy poniendo la derivada segunda, sino esto es naturalmente 1 más la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado por diferencial de x. Ahora es esto lo que uno podría, de esa manera, sumar, es decir, que integrar, y estamos integrando, sería una integral en x. ¿De acuerdo? Pero aquí en mi problema, desde un x1 hasta un x2. Pero en mi problema yo tengo la forma paramétrica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido por, yo tengo la forma paramétrica x de t e y de t. Puedo dividir por diferencial de t. Es decir, que tendré de forma similar a lo que hacía antes, y esto es, lo puedo escribir como x punto al cuadrado más y punto al cuadrado y ya está. Esto sería al integrar en t, desde un t1 hasta un t2, la distancia recorrida entre esos dos instantes de tiempo. Y eso es lo que puedo hacer. Claro, fijaos que es una integral. La solución es numérica, entonces la integral la puedo hacer numérica. Por cierto, antes dijimos, está cayendo mucho. Si yo quisiese, para entrenarnos en lo de las ecuaciones, saber cuál es el tiempo que tarda en tocar el suelo sobre un suelo horizontal, podría plantear una ecuación y resolverla numéricamente, ¿no? ¿Cuál sería la...? Esa es la ecuación, ¿no? Entonces lo único que le tengo que decir es dónde empezar a buscar. Ahí ya me está dando... Al buscar se iba en el sentido que no debía, que es hacia afuera, por el cero. Claro, porque el cero es una. Entonces le estoy diciendo busca y empieza en T3. Y ahora ya me he encontrado la que yo buscaba, que era 3,81529 segundos, son lo que tarda la pelota de béisbol en tocar el suelo otra vez. Si pones 4, te da error. No, 4 me busca ya hacia... Una vez que encuentres el punto, porque esto es numérico también, es decir, que él va paso a paso, él va buscando por pasos una de las soluciones. Claro, él necesita valores de la función intermedios. Si esos valores intermedios están fuera del intervalo para el cual tenemos la función, pues lógico que me esté dando toda esa serie de avisos de que esos valores están fuera. El mismo aviso que puse yo antes. ¿Lo entendéis? Si es encontrar el punto más alto, que haces la derivada. Luego, pues ya, naturalmente. ¿No? Podemos ya, si queréis hacerlo en este momento, ¿no? Justo cuando la componente i de la velocidad es 0. Ahí ya me está buscando fuera. 2, 7, 3. ¿De acuerdo?
en 1,71342 segundos alcanza la posición más alta en la trayectoria. Bueno, esto es para, fijaos cómo puedo resolver numéricamente ecuaciones. Bien, pero teníamos antes, este. Podríamos darle incluso un nombre. Lo más sencillo sería copiar y pegar. Copio el número y le doy un nombre a ese número. ¿De acuerdo? Fijaos lo que estoy haciendo ahí. Estoy diciendo, doy un nombre que es t-end, ¿no? ¿Y qué va a ser igual? Va a ser igual a t. Y ahora le digo, sustituye en lo que viene detrás las t's que veas. Fijaos cómo vienen las t's. Las sustituyo por este número. De tal manera, esto es sustituir. Porque como os estáis dando cuenta quizás, aquí cómo sale la solución, sale de una manera un poco, ¿no? Dice, t flecha, lo que nos está indicando es que si tú sustituyes este valor por t en la ecuación se cumple. Eso es lo que significa. No es que me esté diciendo t igual a esto, no le está dando ningún nombre. Entonces, con esto le estoy diciendo sustituye. En la expresión, claro, la expresión de antes es muy sencilla, es una t. Fijaos, si yo pongo a por t, para que veáis lo que significa sustituir, t al cuadrado, ¿no? Ahora le estoy diciendo en esta expresión que es a por t al cuadrado, sustituye donde veas t el valor que obtienes al hallar la raíz. ¿Os estáis dando cuenta? En la expresión, sustituye en esa expresión por la regla de sustitución que me está diciendo aquí. La regla es sustituye t por todo eso. Ahí yo creo que es uno de las cosas, por lo menos cuando yo, que digamos cuesta un poco más entender. Eso de las flechas, iba a decir. Bueno, pero ahora tengo que volverlo a, porque si no sale otro número. Muy bien, o sea que tenemos esto. La distancia recorrida, habíamos dicho. Vamos a integrar numéricamente. Y ahora que tenemos que integrar, era x' de t al cuadrado, ¿no? Más y' elevado a la raíz cuadrada. También hay una función para la raíz cuadrada, pero esto es equivalente. ¿Y qué más teníamos aquí? Nada más, eso es el integrando por diferencial de t. El diferencial de t viene implícito aquí, donde le digo con respecto a qué tienes que integrar, desde 0, pues por ejemplo, hasta un t. Perdón. Es xs, no es x. Que las soluciones se llamaban xs y s, no x e y. Bueno, pues ahí tenemos lo que ha recorrido desde que lo lanzo desde el origen hasta que toca el suelo horizontal, 55,4462 metros. Eso es lo que ha recorrido. Entonces uno dice, vale, vamos a ver. Yo necesito una función distancia. ¿Puedo definir una función distancia con el tiempo? Vamos a ponernos aquí. Dist, por ejemplo, voy a llamarlo dist. Es una función del tiempo, ¿no? Aquí uno diría. ¿Eh? Y ahora lo único que le tengo que decir es, vamos a poner aquí. Sí. Precisamente ahí le estoy obligando a que haga el cálculo cuando yo haga esto. Y no antes.
¿De acuerdo? Se puede probar a ver qué pasa sin el... Fijaos, si tiene lógica. Si yo lo pongo, fijaos ahora, como no da igual el igual y el 2 puntos igual. Lo que os decía el primer día que, lo sé, o sea, lo digo siempre. Y siempre son las caras normales de decir, ¿qué más dará? Hay veces que no da igual. ¿Por qué? Tiene una razón de ser. Aquí le estoy diciendo, hazme una función, calcúlame la integral numérica entre 0 y un tiempo que es una letra, no hay ningún número detrás. Entonces él, cuando tú pones el igual, intenta hacer eso en ese mismo instante. En el mismo instante en que yo aprieto el intro, intenta hacer la parte derecha de la igualdad, naturalmente. Claro, pero al no tener ningún número y ser una función numérica, me está diciendo time no es un límite válido de integración porque no es un número. ¿Se entiende? Y ahora, si yo hago esto, le estoy diciendo, es una definición de una función nueva que va a ejecutarse en el momento en que yo lo pida. Cuando haga esto, entonces, en ese momento se está haciendo la parte derecha de la... no antes. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo pongo aquí en vez de esto, pues pongo 2. Después de 2 segundos ha recorrido 32,487 metros en el aire. ¿De acuerdo? Es decir, que ya tenemos, ahora os dais cuenta, ya tengo la función, por así decirlo. Muy bien. Y ahora le puedo decir, hemos dicho 25 metros, ¿no? ¿En dónde empieza a buscar? 3. Un segundo. Aquí porque no me ha salido bien esto. Aquí está. Time. No sé por qué me da ese aviso. Porque sí me está dando el resultado. El resultado es 1,27354 segundos. ¿De acuerdo? Tengo que ver, porque eso no lo entendía bien. Bueno, eso sería esa sería el tiempo necesario para recorrer 25 metros. De 25. Me sale el número antes. 25. Ah. Ya tenemos. ¿De acuerdo? Ahora la posición será se encuentra en esa posición. La componente X es 17,9072 y la Y es 17,0834 metros, todo en el sistema internacional. ¿Podemos hacerlo esto digamos, de una manera más elegante? La respuesta es sí, lo vamos a hacer, lo voy a hacer. O sea, que esto sería la forma de pensar, es decir, primero resuelvo y luego trabajo.
pero la forma que vais a ver después del descanso, así descansáis con la juventud, iba a decir, va a ser cómo puedo resolver el problema dentro de la integración. Cuando estoy integrando puedo ir también calculando cómo es la distancia, pero yo creo que con el ruido es mejor casi esperar los 5 minutos ahora y hacerla. Hay 14, seguimos. Que ahora vamos a ver cómo lo podríamos haber hecho de una forma más elegante, iba a decir. Más cómodo, vamos, más elegante y más sencillas si obtenemos ya, por ejemplo, la distancia dentro de lo que es la integración numérica que estamos haciendo al resolver las ecuaciones. Es decir, si le pedimos que no solo resuelva la trayectoria, sino que además, aparte de ir resolviendo la trayectoria, ir contando distancias y nos lo pones. Y eso, pues, lo podemos hacer añadiendo más ecuaciones. Sí, adelante. Añadiendo más ecuaciones. Si os dais cuenta, en lo que había escrito yo antes aquí, yo lo que tenía aquí era la distancia recorrida en un intervalo infinitesimal, ¿no? Diferencial de S. Esto es lo que vimos antes. Es decir, que cómo es el cambio en la distancia recorrida con el tiempo. Claro, porque esto es el módulo de la velocidad. La distancia recorrida, la derivada de la distancia, cómo cambia la distancia recorrida en el tiempo, no es nada más que el módulo de la velocidad, del vector velocidad. Fijaos que uno define la velocidad como la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Es decir, que aquí lo que tenemos es el módulo a la derecha. Si estamos avanzando en el tiempo es positivo, pues puedo poner. Y esto no es nada más que el diferencial de S. O sea que volvemos otra vez a la misma relación. ¿De acuerdo? Bueno, es decir que tengo una función que es la distancia en función del tiempo, cuya derivada tiene que ser el módulo de la velocidad. Y yo no sé cuál es esa función. Es una función que vamos a integrar también aquí. S' de t, la derivada de s con respecto al tiempo, igual, vamos a cogernos esto, que para eso lo tenemos ya puesto. ¿De acuerdo? Claro, necesitamos una condición inicial en S, en la distancia. ¿Dónde empezamos a contar distancias? En t igual a 0. Es decir, que tendré que añadirle, es una ecuación diferencial de primer orden, la primera derivada. Solo necesito solo una condición. ¿De acuerdo? O sea que tenemos la derivada de S con... Vale, ya lo tenemos ahí. Y podremos decirle, claro, que es una función incógnita, S, y añadirle aquí, pues... por ejemplo. Ya tengo ahí. ¿Os habéis dado cuenta? Ya, de paso, me ha integrado ahí tenemos la distancia recorrida cuando golpea el suelo. El client lo había obtenido de la otra manera. ¿De acuerdo? Podría hacer incluso un plot.
Uy. En segundos y distancia según se va moviendo la pelota de béisbol en el aire, está recorriendo eje horizontal en tiempo, eje vertical la distancia. Tenemos ahí la representación. Es decir, que nosotros podríamos haber buscado aquí, ya tenemos la función ds, es decir, ds de t igual a 25, t, donde empiezo en 3, ahí tenemos el tiempo que necesita para recorrer 25 metros. Pero todavía podía haber hecho esto dentro de la integración. Por eso, o sea, otra vuelta de tuerca. Porque ya veis cómo he llegado, es decir, ¿por qué no todo, incluido también los tiempos? De hecho, os disteis cuenta en el fichero que teníamos del caso lineal, yo ya os había dejado caer, había utilizado dentro de la integración una función que se llama busca eventos o busca sucesos, ¿no? Y haz cosas. Sí, lo tenéis ahí en el... pues podría haber hecho aquí una cosa similar. La posición en las ecuaciones da igual. Eso no os preocupéis, lo estoy poniendo al final, pero no por... Estoy diciendo, busca un evento y haz algo. Si tú lo encuentras, pues por ejemplo, lo mismo que buscábamos el otro día, lo mismo que he buscado hoy, que IDS no, IDT. Si queréis pongo un número para que no creáis que estoy haciendo trampas. Ahí tengo otra vez el... ¿Habéis visto cómo lo he encontrado desde dentro? Antes lo teníamos pues por aquí, ¿no veis? Lo hacía desde fuera, es el mismo número. Incluso le podía haber dicho que parase la integración ahí. Fijaos, esto significa, cuando suceda esto, si sucede esto, haz lo siguiente. Lo siguiente, la coma es lo que tiene que hacer una cosa y le puedo decir una serie de órdenes separados por puntos y comas. No por comas, por puntos y comas. ¿Entendéis? ¿Entendéis la diferencia ahí? O sea, es una función que admite dos cosas, son dos argumentos. Un argumento, ¿cuál es el suceso? O sea, la ecuación. Dos, el segundo argumento es haz eso, ¿no? Solo dos argumentos. Entonces, el primero es eso, el segundo argumento son varias órdenes. Varias órdenes se separan por puntos y comas. Si pusiese una coma, estaría dándole un tercer argumento a la función, que no tiene. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿cómo le digo? Ahí es simplemente, si vais a la documentación, ¿cómo le digo para la integración? Pues es como puse el otro día, entre comillas. Entonces, habéis visto ahora cómo cambia, ya no va hasta 10, sino que va hasta la integración para en el momento en el que se ha encontrado. Si no encuentra ese suceso, sigue hasta el final. Por cierto, para que veáis que esto le estoy pidiendo integra desde 0 hasta infinito. ¿Lo entiende? O sea, tiene un número que es infinito. En este caso, si no pusiese el evento que pare, me diría, después de 10.000 pasos, he llegado al t no sé cuántos. Claro, le estoy pidiendo que vaya hasta el infinito. Él te dice hasta dónde puede llegar, no más. ¿Qué había puesto aquí?
Bien, puedo meter otro, o sea, y eso era lo mismo que el otro día, pero podría hacer una cosa, añadir también otro suceso. Puedo también poner otro. Eso se puede hacer con uno, o sea, digamos, se puede hacer con uno solo o con varios. La forma que creo que vais a entender más fácilmente es si pongo otro más que complicar el primero. Es decir, que la función esta admite varios sucesos simultáneamente, lo mismo que varias cosas para hacer. Bueno, pero yo creo que es así. ¿Qué hemos dicho? El punto más alto, ¿no? No, perdón, 25 metros. No, perdón, 25 metros. Bueno, podría poner también el más alto, aquí. I' de T0, peak, vamos a ponerle el peak. Y no, lo de stop integration no, porque entonces me lo para antes del tiempo. T-peak, vamos a ver cuál es T-peak. Ahí, lo mismo que antes. El tiempo que tarda en alcanzar la posición más alta en su trayectoria. ¿Habéis visto cómo es más? Porque va haciendo los cálculos, es una tontería, es gastar pólvora. Una vez que lo va haciendo puede ir viendo esas cosas. Otra más, que no era esta la que yo quería, sino 25 metros. S de T, 25, T25. Si queréis, para que no os creáis que estoy haciendo trampas, voy a hacer un clear de T25. Porque si no, por detrás, ¿entendéis? Si no, a lo mejor pensáis, ¿lo habrá hecho, no lo habrá hecho? Ahora ya no hay nada detrás de... Hasta que no ejecute esto. Muy bien. El tiempo necesario para recorrer 25 metros. Perdón. O sea, que os animo, se puede hacer fuera, ningún problema, me vais a tener a mí en ese tipo de cosas. Yo lo quiero plantear como ecuación, ahí me vais a tener para ayudaros y escribirlo, ¿me entendéis? Pero yo creo que es más divertido, iba a decir, si uno entiende el... ¿no? Mira, todo lo puedo hacer dentro de una manera, yo creo que incluso más sencilla. Ahí me he ahorrado lo de, ¿no? El barra, punto, todas esas cosas. Bien, este era para el grupo 1. Para el grupo 2 también lo he contestado, ¿no? Porque era la posición más alta en la trayectoria. Y para el grupo 3 era la distancia recorrida desde el tiempo inicial hasta el punto más alto. ¿Qué necesito escribir? Que era ds, ¿no? Ya está. Contestado al grupo 3. Esa es la distancia recorrida desde el punto de lanzamiento hasta el punto más alto de la trayectoria. Como veis, todas las preguntas eran simplemente resolver, sobre todo, lo importante era resolver el problema correctamente, es decir, las ecuaciones del movimiento, eso os insisto mucho. Es bonito utilizar esto, pero las ecuaciones tienen que cuadrarse. Esa es la física, la parte física del problema. Lo otro me tenéis siempre... Vale. ¿Alguna duda en este momento? Si no, pues me mandáis y lo ponemos ahí en... Hoy no he entendido.